¿Sí? En la materia entraría hasta hoy día. Entraría hasta hoy día, sí. Bien, en la última clase que habíamos tenido de cátedra, estábamos hablando sobre las erupciones de tipo plinianas. Ya habíamos dicho que las erupciones plinianas son erupciones altamente explosivas, de hecho son el tipo de erupciones más energéticas, más voluminosas, en que se caracterizan por tener una altura de columna de más de 20 kilómetros de altura, ese es el mínimo, y un volumen emitido de al menos 1 kilómetro cúbico. La otra característica, ¿verdad?, es que son erupciones continuas, en el sentido de que tienden a durar varias horas o incluso a veces días. Estas erupciones, entonces, como aquí estamos viendo el ejemplo del volcán Quizapu en 1932, acá en el centro sur de Chile, son erupciones muy voluminosas. El Quizapu, por ejemplo, emitió aproximadamente 5 kilómetros cúbicos de magma durante al menos 18 horas de actividad continua. Y aquí estamos viendo entonces también una de las características de estas erupciones, que son los depósitos también de caída asociados. Fíjense que la distribución de estos depósitos de caída tiene una escala regional, en este caso cubriendo parte importante de lo que es el cono sur de Sudamérica. En algunos casos, ¿verdad?, como estamos viendo aquí en el caso del volcán Lascar en 1993, está también lo que se llama las erupciones de tipo subplinianas. ¿Ya? Las erupciones subplinianas son erupciones que también son altamente energéticas, pero que en cuanto a la intensidad, es decir, la altura de la columna y también el volumen que presentan, son algo menores que las de tipo plinianas. ¿Ya? O sea, es decir, columnas eruptivas de menos de 20 kilómetros sobre el cráter, o volúmenes de menos de 1 kilómetro cúbico. En particular, por ejemplo, esta de Lascar, si bien la columna eruptiva que estamos viendo acá alcanzó en algunas etapas un poco más de 20 kilómetros, el volumen emitido total fue considerablemente menor. En este caso fue de aproximadamente 0,1 kilómetro cúbico de magma emitido. Otra diferencia también que tienen las erupciones subplinianas es que son más discretas, en el sentido de que no es un único evento principal el que domina, como en el caso de las plinianas, sino que muchas veces están, digamos, intercaladas por periodos de quietud. Entonces son erupciones más cortas, ¿ya?, más discretas, y son varios pulsos que se desarrollan a lo largo del ciclo eruptivo. En cuanto a los productos, entonces, el depósito clásico, ¿verdad?, es el depósito de caída. ¿Ya? Como lo vimos en terreno, por ejemplo, con la erupción del Mocho Chocuenco. Aquí estamos viendo algunos depósitos de caída de tipo plinianos. Estos se caracterizan por, al estar cerca de la fuente, tener típicamente varios metros de espesor, lo que obviamente se va haciendo más delgado a medida que nos alejamos del centro emisor. Pero estos depósitos de caída son bastante potentes. Fíjense que también aquí se ve bien marcado que es una única o una fase principal bien marcada, en que la actividad eruptiva durante esta erupción fue bastante, digamos, estable. Si no fuese estable, y fuesen varios pulsos, aquí veríamos distintas unidades separadas por límite, en cambio se ve una única unidad, lo mismo que acá en este depósito también, o en este de acá. Pueden haber algunas unidades menores, algunas separaciones, pero claramente domina un pulso principal, que es lo que caracteriza a las erupciones de tipo plinianas. Muchas veces, durante las erupciones plinianas, también se produce colapso de la columna, y también puede ocurrir o no la generación de flujos piroclásticos, ¿ya? La generación de flujos piroclásticos, entonces, si bien no es una condición necesaria, ocurre habitualmente. Y eso varía mucho de erupción en erupción. Por ejemplo, en la del Quizapu, que veíamos anteriormente, los flujos piroclásticos representaron mucho menos del 1% del total emitido. O sea, fue básicamente una columna estable, con muy poco colapso y generación de flujos piroclásticos. Pero, por ejemplo, en la erupción del Katmai, 1912, ahí dominaron los flujos piroclásticos. Los flujos piroclásticos representaron más del 50% de todo el material emitido. Pinatubo, 1991, fue más o menos mitad y mitad, mitad flujo piroclástico, mitad depósito de caída.
De hecho, aquí estamos viendo el depósito de caída de la erupción del Pinatubo. La unidad C que aparece acá es la unidad principal, o sea, la erupción principal del 15 de junio del 91. Aquí estamos viendo un poco algunos análisis granulométricos típicos de depósitos de caída, bien seleccionados, con una moda bien marcada. Y aquí estamos viendo algunos de los más grandes. Este es, por ejemplo, la erupción del Tambora en 1815, la erupción más grande en tiempo histórico ocurrida en el planeta. Fíjense aquí la escala, estos son 1000 kilómetros. Aquí están las islas de Java, Sumatra, Borneo, lo que es actualmente Indonesia. Y fíjense los espesores, 100 centímetros, es decir, un metro, aquí alrededor de la isla. Medio metro, 25 centímetros, 25, 1 centímetro. Fíjense, todavía hay 1 centímetro a más de 1000 kilómetros de distancia de la fuente. Como se ve en este ejemplo, y creo que en el siguiente, sí, acá, aquí se ve también un poco la dificultad muchas veces para estimar estos volúmenes. Aquí estamos viendo las isópacas, las líneas de igual espesor del depósito de caída, para el caso del Pinatubo. Y aquí estamos viendo en la escala más local, cercana al volcán, esa es la escala, fíjense, esos son 30 kilómetros, ¿ya? En la isla de Luzón. Y aquí estamos viendo la distribución más global. Y fíjense que gran parte de todo este depósito de caída cayó en el mar, ¿ya? Entonces aquí estimaron los espesores haciendo sondaje, con barcos, ¿verdad? Ponen un testigo para sacar de los sedimentos más superficiales y después analizándolo estiman el espesor, ¿ya? Entonces con esas técnicas que pueden ser muy caras, hicieron esta isópaca acá del depósito de caída de 1991 del Pinatubo, estimando entonces ahí un volumen de más o menos 2,5 kilómetros cúbicos, lo que sumado a otros 2,5 de los flujos piroclásticos, hicieron el total de aproximadamente 5 kilómetros cúbicos de magma emitidos durante esa erupción. Por eso es que el ejemplo del Kizapu acá en Chile es bastante útil, ya que es uno de los pocos ejemplos en que la mayor parte del depósito de caída cayó en el continente, ¿ya? Entonces se puede estudiar en tierra, depósitos subaéreos. La mayoría de los volcanes siempre hay una parte importante, aquí se ve el Tambora, Krakatau, por ejemplo, 1883, Katmai, 1912, Santa María, 1902, que caen simplemente en el mar, entonces hacen que sea muy difícil estudiarlo. Aquí estamos viendo también los patrones que tienen estos depósitos de caída. Lo que estamos viendo acá, fíjense en el eje X, es el área encerrada por una isópaca, y aquí estamos viendo el espesor. Es decir, por ejemplo, yo tomo la isópaca que encierra el espesor de 1 centímetro, que sería, por ejemplo, acá, ahí está 1 centímetro, y calculo cuál es el área que encierra esa isópaca, ¿ya? Y se plotea, típicamente la convención es plotear la raíz cuadrada del área, ¿ya? Simplemente por un tema de escala, podríamos plotear también el área, no cambiaría, o sea, cambiaría la forma, pero los datos son los mismos. Entonces aquí se ve el patrón de cómo se va, digamos, eh, a medida que tengo espesores más pequeños, o sea, la isópaca, por ejemplo, de 1 milímetro, obviamente va a encerrar un área mucho más grande, ¿ya? Entonces aquí se ven los patrones de cómo se va adelgazando el depósito y el área que encierra, y se ven algunos quiebres en la pendiente. Fíjense que aquí está en escala logarítmica, ¿ya? Ahí sale first break, second break, ¿ya? En la pendiente. ¿A qué se deben esos quiebres en la pendiente? Bueno, se piensa que ese primer quiebre que se produce acá es el cambio de dominio, ¿verdad? En que está el dominio de la columna misma y que están cayendo también muchos balísticos y también caen fragmentos no solamente del techo de la columna, sino que también desde las partes laterales. Ese sería el primer quiebre. Mientras que el segundo quiebre que se ve ahí sería a que a partir ya de este segundo quiebre, lo que cae y lo que forma el depósito de caída es básicamente todo lo que cae de la parte superior de la pluma, ¿ya? No de la columna del tronco central, ¿ya? Sino que solamente la parte en que ya tenemos una expansión horizontal. Este tipo de gráficos entonces se utilizan para calcular los volúmenes.
los volúmenes de los depósitos de caída. Básicamente es la integral o el área bajo la curva. Parece simple, pero hay varias dificultades que hacen muchas veces que sea complicado hacer una estimación precisa de los volúmenes. Una es que los datos que uno tiene siempre son limitados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo ejemplos de esta, la erupción minoica, que es la del Santorini en Grecia, hace 3.700 años, de la del Hudson acá en Chile, y Monte Santa Elena. La dificultad es que, fíjense que para estimar cada vez espesores más pequeños, muchas veces tenemos pocos datos, porque fíjense, medir 1 milímetro de depósito, espesor, es extremadamente complicado. Muchas veces ese milímetro se va a erosionar rápidamente, sobre todo para erupciones prehistóricas y antiguas. A lo más yo voy a poder estimar o medir más bien el espesor hasta 1 centímetro o a veces más. 10 centímetros después ya no se ve el depósito. Entonces pierdo información de los depósitos más distales. Y eso es un problema, porque muchas veces la mayor parte del volumen de una erupción está justamente en las isópacas más finas, lo más distal. Muchas veces lo más distal, menos de 1 centímetro, a veces más del 50% del volumen total de la erupción. Entonces es crítico esa pérdida de información que yo tengo. Muchas veces yo puedo extrapolar, ¿ya? Pero al extrapolar siempre voy a tener también incertezas asociadas a esa extrapolación. Entonces, no es tan fácil calcular el volumen. Además que para integrar, tengo que tener una función que me ajuste los datos. Se han probado varias técnicas, por ejemplo, una función exponencial, otras veces una función de potencia y otras fórmulas un poco más complicadas, que hacen que los resultados también varían de la interpolación que yo haga de los datos con la fórmula que ocupe. ¿Ya? Entonces los volúmenes no son tan triviales de estimarlo. Veamos un caso en particular, la erupción del Santa Elena de 1980, que fue una erupción de tipo subliniana, en este caso, ya que el volumen emitido de material juvenil de magma fue del orden de 0.1 a 0.2 kilómetros cúbicos. ¿Ya? No hay que confundirlo cuando uno ve los datos, el volumen de la avalancha. La avalancha, la parte del volcán que colapsó, fue de aproximadamente 2.5 kilómetros cúbicos. Pero eso es el material del edificio volcánico que colapsó, no es material juvenil, no es magma, ¿ya? El magma, probablemente tal, fue mucho menor. Como ya les he contado, entonces, en este caso, para el Santa Elena, la erupción ocurrió primero a raíz de que hubo una intrusión de un cuerpo magmático, un criptodomo, que generó la deformación de todo el flanco norte del volcán, lo que finalmente el 18 de mayo de 1980 a las 8:30 de la mañana, después de un sismo de magnitud 5.2, eso generó la desestabilización final del edificio volcánico, generando la avalancha. Esa avalancha generó una descompresión del sistema magmático que estaba muy superficial, y eso entonces gatilló la erupción de tipo subcliniana que ocurrió a continuación. Esta fue una erupción que duró aproximadamente 9 horas, comenzó a las 9 de la mañana hasta las 18 horas del mismo día, con una altura de columna de aproximadamente 20 kilómetros, y aquí estamos viendo la distribución, perdón, la evolución de la nube de ceniza, cómo fue avanzando principalmente hacia el este y después hacia el sureste, básicamente siguiendo la dirección de los vientos, y con una velocidad de aproximadamente 100 kilómetros por hora. Fíjense los tiempos de llegada durante el día y la escala aquí de distancia. Aquí fíjense también que depende mucho de la altura a que se encuentre la ceniza, porque tanto la velocidad del viento como la dirección del viento pueden cambiar con la altura. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la velocidad. Fíjense, la velocidad máxima se alcanza aproximadamente a los 11 kilómetros, una velocidad de 120 kilómetros por hora. Después disminuye de nuevo. Y la dirección del viento también es distinta dependiendo de la altura a la que nos encontremos. Por eso es que una parte, como se ve acá, una parte de la ceniza
se fue hacia el este, otra hacia el norte y otra hacia el oeste. Aquí estamos viendo el depósito final dejado por esta erupción. Lo que se ve el color más claro es menos de 1 centímetro, o sea, muy poquito de depósito. La mayor parte se concentró aquí en la parte, en los primeros 500 a 1000 kilómetros de distancia del volcán. Y como les decía, el volumen fue del orden de 0,2 kilómetros cúbicos. Creo que por acá está el número exacto. El Santa Elena y la erupción de 1980 fue una de las erupciones más estudiadas de la historia de la volcanología. Se han hecho múltiples estudios petrológicos y geofísicos en el volcán. Entonces se estableció que el reservorio magmático, la cámara magmática, tenía una forma más bien vertical, cuyo techo estaba aproximadamente a los 5 kilómetros de profundidad. ¿Ya? Esta era la fuente entonces del magma principal que alimentó la erupción. Y aquí tenemos algunas de las propiedades físicas del magma emitido. La composición, en este caso, correspondió a una dacita con aproximadamente 40% de cristales. Fíjense principalmente plagioclasa, piroxeno, anfíbola, óxidos de hierro, y un 60% de vidrio. El contenido de agua era de 4,6. La temperatura del magma fue del orden de 920 a 940 grados Celsius, con una viscosidad estimada de 2,3 por 10 elevado a 6 pascal segundo. Una viscosidad bastante elevada. El volumen del reservorio magmático, de la cámara magmática, se estimó del orden de entre 10 a 20 kilómetros cúbicos. La cámara, no el volumen emitido. La tasa eruptiva fue del orden de 2 por 10 elevado a 7 kilogramos por segundo. En el caso de las erupciones plinianas, básicamente la tasa eruptiva es del orden de 10 a la 8, 10 a la 8 kilogramos por segundo. O sea, en este caso, como les decía, erupción subpliniana, un poco menor, un orden de magnitud menos, 2 por 10 elevado a 7. ¿Cómo estimarán esas tasas eruptivas? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? ¿Cómo estimo yo la tasa eruptiva? Hay varias formas. Yo dividir la cantidad de tiempo. Por ejemplo, claro. Eso se puede hacer en el caso de que observemos directamente una erupción y por lo tanto podamos contener el tiempo. En erupciones prehistóricas podemos estimar el tiempo, pero ya por métodos indirectos y de hecho sabiendo la tasa eruptiva. Claro, y la masa total, como veíamos anteriormente, midiendo el depósito de caída, ¿ya? Con el tiempo. Esa es una forma. También lo vamos a ver después cuando estudiamos columna eruptiva. La misma altura de la columna, el principal control de la altura de la columna eruptiva está dada justamente por la tasa eruptiva. Entonces hay una correlación, hay fórmula, para correlacionar la altura de columna con la tasa eruptiva durante la erupción. Ese es otro método, ¿ya? Entonces en este caso, tasa eruptiva del orden de 10 a la 7 kilogramos por segundo. La tasa eruptiva se puede expresar en kilogramos por segundo, es decir, masa en función del tiempo, o a veces aparece como volumen en función del tiempo, ¿ya? Metros cúbicos por segundo. Para hacer la transformación hay que multiplicar el volumen por la densidad del magma, y ahí obtengo la masa por unidad de tiempo. Esto que sale acá, que es bueno, la estimación de esto de acá. Las velocidades de ascenso varían, no es una velocidad constante. Recuerden que el magma va acelerando a medida que asciende y va absorbiendo volátiles y por lo tanto la densidad disminuye. Una velocidad inicial en el techo de la cámara magmática del orden de 1 metro por segundo, lo que va aumentando hasta llegar a los 330 metros por segundo una vez que el magma es emitido en el cráter del volcán. O sea, hay una aceleración ahí bastante importante hasta llegar a una velocidad del orden de 1000 kilómetros por hora, 330 metros por segundo. Si lo multiplico por 3,6, de hecho es más que 1000 kilómetros por hora. El volumen eruptado, entonces acá está, fíjense que aquí dice 1,3 kilómetros cúbicos de tefra. Tefra es un término genérico para referirse a los depósitos piroclásticos, ¿ya? De caída principalmente. Más los líticos, un 15% de líticos, fragmentos de roca.
Pero aquí dice que eso equivale a 0.2 kilómetros cúbicos de magma. ¿Cómo eso? Tengo un depósito de 1.3, pero el magma es 0.2. ¿Cómo explico eso? O sea, ¿y por qué hay cambio de densidad? La tierra podría estar más rellena de cavidades, en cambio un depósito del agua no tanto. La última parte está un poco confusa, pero sí, es por un cambio de densidad. Cuando hablamos, por eso muchas veces aparece esta sigla, DRE, que significa Dense Rock Equivalent, ¿ya? O el equivalente de roca densa. Lo que se refiere efectivamente, como decía el compañero, el depósito de caída tiene porosidad. Tiene porosidad por un lado porque los fragmentos tienen vesículas, eso ya hace que sea una densidad mucho menor. Y por otro lado, el espacio que hay entre partículas, entre piroclastos, también es espacio vacío. Entonces el depósito tiene una densidad mucho menor que la densidad del magma. El magma, dependiendo de este caso una densita, debe tener una densidad del orden de 2.300 más o menos kilogramos por metro cúbico. El depósito tiene una densidad muchísimo menor. Puede ser a veces 10 veces menor. No tanto generalmente, pero puede llegar a ese extremo. Entonces tengo que hacer esa conversión. Ok, yo tengo 1.3 kilómetros de depósito, pero ese depósito tiene una densidad global, digamos, no sé, 300 kilogramos por metro cúbico, 400, 500, lo que sea. Entonces eso tengo que transformarlo a volumen de magma denso. Entonces por eso cuando vean un trabajo y aparece un volumen, fíjense si es DRE, que significa que es el equivalente al magma, y ahí podemos comparar. O si no aparece eso, si dice bulk volume, hace referencia al volumen del depósito, no al volumen de magma equivalente. Entonces, es útil transformarlo en DRE porque ahí yo puedo comparar erupciones. Si no hago el DRE y estimo solamente el volumen del depósito, los depósitos de distintas erupciones pueden tener distintas densidades. Entonces, no puedo compararlos directamente esos volúmenes. Por eso es útil hacer la transformación a DRE. La erupción duró entonces aproximadamente 9 horas, desde las 8:30 hasta las 17:30. La altura de la columna, al comienzo de la erupción fue bastante alta, 25 kilómetros, para luego disminuir y oscilar entre los 14 y los 19 kilómetros de altura. ¿Ya? Esas fueron las características principales entonces de esta erupción. Aquí estamos viendo otro ejemplo subpliniano, la erupción del Chaitén, acá en Chile, entre el 2008 y el 2009. Esta fue una erupción mixta, en el sentido de que generó tanto depósitos piroclásticos como erupción de lava, en este caso un domo. También hubo ocurrencia de flujos piroclásticos en esta erupción. Déjame ver a ver si encuentro el video. A ver, creo que lo tenía por acá. Chaitén. Flujo Chaitén, acá está. Ahí estamos viendo la erupción del Chaitén en los primeros días. Da una columna eruptiva y... Esperen un poquito. Estoy hablando... De nuevo. Bueno, ahí se ve la erupción en los primeros días. Y le quería mostrar aquí se ve los flujos piroclásticos. Miren. Ahí se ve la generación de algunos, pero la siguiente imagen es mejor. Ahí. Afortunadamente, cerca de las 10 de la mañana, Alejandro, cuando se comenzó estos flujos piroclásticos llegaron aproximadamente a 7-8 kilómetros de distancia. Chaitén, el pueblo de Chaitén, está ubicado a 10 kilómetros. Así que no alcanzaron a llegar.
Llegaron, sí, en la parte norte alcanzaron a llegar a la carretera austral, ya, pero afortunadamente no causaron víctimas fatales. Voy a poner esto. Eh, Aquí primero. Y por acá. Ahí sí. Eh, Bueno, esta erupción fue interesante por varios motivos. Erupción de tipo subcliniana la primera semana. Una columna eruptiva de casi 20 kilómetros de altura. Y creo que ya le había mencionado, la erupción del Chaitén fue la primera erupción riolítica en el mundo en casi 100 años. La erupción anterior, riolítica, había sido en el monte Katmai, Alaska, 1902, la principal erupción del siglo XX a nivel mundial. Casi 100 años después, nuevamente hubo emisión de riolita en el mundo, en este caso en el Chaitén. Aquí estamos viendo entonces la primera fase explosiva. Fíjense ahí la columna como es llevada por la dirección de los vientos, aquí en las Pampas Argentinas, llegando aquí al Océano Atlántico. Y esta erupción tuvo una transición hacia una fase más bien efusiva. Aquí estamos viendo el depósito de caída, y aquí se ve un poco el contraste con las erupciones plinianas, los ejemplos que veíamos anteriormente. En las erupciones subplinianas, habitualmente son varios pulsos, no hay como un pulso principal que destaque, o hay algunos que destacan, pero fíjense que aquí vemos varios estratos, varias unidades. ¿Ya? Eso son más discretas las erupciones subplinianas, cuando las comparamos con las plinianas, que es más bien un puro pulso, una única unidad principal, una erupción más continua. Como la erupción duró un par de semanas, la parte explosiva, el depósito de caída resultante, fíjense, es bastante complejo. Tiene aquí al menos dos lóbulos principales, este hacia el este o noreste y este hacia el sureste. Y fíjense ahí los espesores. Estos son espesores en centímetros, 0,02. De hecho, me cuesta imaginar cómo midieron eso. Probablemente no midieron el espesor, es muy poco. Lo que hicieron probablemente fue seleccionar un cuadrado digamos, la superficie, limpiar cuidadosamente todo ese cuadrado, recuperar todo ese material y pesarlo. Entonces tener el peso por unidad de área. Y eso transformarlo en un equivalente de espesor, probablemente. ¿Ya? Porque son espesores muy, muy delgados. Y si ustedes van hoy en día a esta zona no van a encontrar nada. Nada, esto ya está totalmente erosionado con las lluvias, los vientos, etc. Solamente se va a ver la parte más proximal del depósito. Bueno, esta erupción, como les decía, tuvo entonces una transición hacia una fase efusiva con la emisión de un domo volcánico. Una riolita muy, muy viscosa, por lo tanto, la lava emitida no alcanzó a fluir, sino que constituyó un domo. El domo, fíjense que aparece, esto es tiempo versus volumen. Entonces aquí estamos viendo la evolución del volumen emitido del domo, alcanzando casi 0,5, estos son 500 millones de metros cúbicos, esos son 0,5 kilómetros cúbicos, en los primeros 140 días. El volumen final de la erupción total fue aproximadamente de 1 kilómetro cúbico, entre los depósitos piroclásticos, que representaron, no tengo la cifra exacta, pero me parece que fue el orden de un 30%, y el 70% fue lava. ¿Ya? Eso también es una diferencia que yo he notado, analizando varias erupciones, comparando las subplinianas con las plinianas, es que en las plinianas, típicamente, el volumen de lava, si es que se emite lava, muchas veces al final de estos ciclos eruptivos, es casi despreciable en comparación con el volumen de la fase explosiva. ¿Ya? O sea, las erupciones plinianas, si es que se emite lava, por ejemplo, en Katmai 1912 fue emitido un domo al final de la erupción, pero ese volumen de domo, de lava, es insignificante comparado con el volumen del material piroclástico. En cambio, en las erupciones subplinianas, como la que estamos viendo acá, la lava emitida sí es comparable y puede ser incluso superior al volumen del material piroclástico. ¿Ya? Aquí también calcularon la tasa eruptiva de este domo, que era del orden de 45 metros cúbicos por segundo durante los primeros días. Lo que sorprendió mucho a los científicos
porque era una tasa eruptiva bastante alta para lo que se pensaba que podía ser un magma riolítico. Eso nos lleva entonces también a la pregunta, bueno, ¿qué causa esa transición? Porque si ustedes analizan, la composición química del domo es exactamente igual a la composición química del material piroclástico emitido durante la erupción. O sea, no hay diferencia. Bueno, salvo la textura, que la pomen, ¿verdad?, del material piroclástico es altamente poroso, tiene un color blanco, blanquecino, ¿verdad?, por lo mismo, mientras que el domo es básicamente obsidiana. Pero químicamente son iguales. Y la cantidad de agua, que uno podría pensar, bueno, está más desgasificado, también el contenido preeruptivo es el mismo. Entonces, algo tiene que pasar que haga que ocurra esta transición. Por los 80 ya se sugería este mecanismo. Echelberger tiene otro paper también en el 86, me parece, que habla sobre la velocidad de ascenso. Entonces plantea aquí lo que se ve en este diagrama. Cuando la velocidad de ascenso es alta, típicamente superior a 1 metro por segundo, el magma no tiene el tiempo suficiente para desgasificar y por lo tanto el magma asciende con todos sus volátiles y ocurre finalmente la fragmentación y tenemos una erupción explosiva. En cambio, si la velocidad es lenta, fíjense acá aparece una cifra referencial de 1 centímetro por segundo o 0,01 metro por segundo, el tiempo que le demora al magma en llegar a la superficie es muchísimo mayor, en este caso son 100 veces más de tiempo, por lo tanto tiene el tiempo suficiente para desgasificar y el magma llega a la superficie ya desgasificado y por lo tanto ocurre una erupción efusiva. Es decir, la diferencia sería la velocidad de ascenso. Ahora, ¿qué puede causar que ocurra una diferencia en la velocidad de ascenso? El caso del Chaitén le decía interesante, al igual que el Cordón-Cauye, son dos erupciones muy parecidas, ambas comenzaron como erupciones subsidianas, que después transicionan a erupciones efusivas. Probablemente ahí está el tema de la presión o la sobrepresión que hay en el reservorio. Al inicio de la erupción, el exceso de presión que tenemos en el reservorio es bastante elevado. Y eso genera que el magma ascienda rápidamente y tenemos una erupción explosiva. Pero a medida que ese magma está siendo evacuado del reservorio, la sobrepresión acá disminuye. Es lo mismo cuando ustedes desinflan un globo. Al principio comienza muy rápido, pero a medida que la presión interna del globo va disminuyendo, el aire sale de manera más lenta. Con el magma ocurre lo mismo. Entonces cuando la sobrepresión disminuye, ¿verdad?, hay menos energía, el magma asciende más lentamente y transiciona entonces a un estilo efusivo. Entonces la velocidad de ascenso también es un factor importante que controla el estilo eruptivo que podemos tener en muchas erupciones. ¿Ya? Aquí hay un gráfico, de hecho, que se ve. Esto es el contenido de volátiles, de agua, entre 0 y un 10% en este caso. Y aquí está la velocidad de ascenso del magma. Fíjense en estos dos campos. El campo que dice aquí, régimen disperso, es básicamente que ocurre fragmentación y tenemos una erupción explosiva, una erupción pliniana. Y el régimen discreto, esto es régimen de segregación discreta de gas, DGS, es cuando tenemos una erupción efusiva. Entonces, si la velocidad es lenta, régimen efusivo. Si la velocidad es alta, pasamos al régimen explosivo. Y lo que se ve acá, curiosamente, es que si aumenta el contenido de agua a niveles muy, muy altos, es más posible que ocurra una erupción efusiva, ¿ya? Porque hay mucho gas, mucho volátil, ocurre más coalescencia, más permeabilidad del mismo gas y escapa más fácilmente. O sea, favorece una erupción efusiva, lo que es un poco contraintuitivo. Bien, ¿qué hora es? 11. Hagamos nuestro break. Tomémonos un descanso antes de continuar con las erupciones vulcanianas. Bueno, pasemos entonces a las vulcanianas.
¿Qué caracteriza a una erupción vulcaniana? Bueno, la vulcaniana no es solamente que la intensidad o el volumen sea menor que en una pliniana. El mecanismo es distinto. Las vulcanianas son erupciones más bien discretas, en el sentido que son erupciones bastante cortas en el tiempo. También pueden ser erupciones repetitivas, es decir, un ciclo eruptivo puede tener varias de estas explosiones vulcanianas, ¿ya? Pero en general son explosiones muy cortas, que pueden durar segundos o minutos, y que se generan básicamente porque está ocurriendo un ascenso de magma, que habitualmente es lento, lo que genera que la parte superior del conducto de magma, de la columna de magma, se solidifique por enfriamiento y eso forma una especie de tapón, lo que aquí dice plaque. Este plaque es el tapón. Ya se forma un tapón del mismo magma que se enfría o también de partes del conducto que colapsen y lo tapen, digamos. Y eso genera que se acumule entonces un exceso de presión en el conducto hasta que finalmente ese exceso de presión supera la resistencia que tiene el tapón y se produce entonces una explosión. Una explosión que puede ser, como les decía, muy violenta. De hecho, las velocidades de salida, aquí que tenemos del material piroclástico que se forma, a veces puede ser superior incluso que las erupciones plinianas, ¿ya? Pero la diferencia es que son erupciones muy cortas y que por lo tanto el volumen involucrado también es muchísimo menor. Si en las plinianas estábamos hablando de volúmenes superiores a 1 km cúbico, aquí estamos hablando de volúmenes por lo menos unas 100 veces menor, ya 0,01 kilómetro cúbico, o a veces mucho menos. O sea, los volúmenes involucrados son bastante menores. El tiempo de duración de estas erupciones también lo es, pero son erupciones muy violentas que pueden tener velocidades de salida muchas veces supersónicas, lo que de hecho genera un shock, ¿verdad? Genera una onda de expansión sónica que puede causar, de hecho, a veces algunos daños. Aquí estamos viendo algunos ejemplos de explosiones vulcanianas. En las explosiones vulcanianas, entonces, también se forma una columna eruptiva, pero que debido a la corta duración de esta y el poco volumen involucrado, son columnas que son mucho más bajas que las erupciones plinianas. En las plinianas hablábamos de columnas sobre los 20 kilómetros. Aquí estamos hablando de columnas máximo que alcanzan del orden de 10 kilómetros. 10 kilómetros o menos, ¿ya? Justamente debido a la corta duración. Corta duración, pero muy violentas. Veamos, por ejemplo, déjenme salir de acá, entonces otra vez no se va a ver. Claro, entonces ahora lo hago más rápido. Ahí sí. Déjenme buscar el video. Sakurajima, acá. Fíjense aquí una explosión vulcaniana. Ahí comienza. Fíjense que al principio es muy violenta. Fíjense todas esas trayectorias que se ven. Material balístico, bombas balísticas. Pero que son los primeros segundos. Después de los primeros segundos, ya la intensidad baja bastante. Se alcanza a formar una columna, pero una columna en este caso bastante limitada. Esto, con suerte, de alcanzar 1 kilómetro de altura. ¿Ya? Pero ya la explosión ocurrió, puede ocurrir un poco más de emisión de material, pero son erupciones en general bastante cortas. ¿Ya? Bastante cortas. O sea, son erupciones discretas. A diferencia de las erupciones plinianas, que son erupciones continuas. Salgo de acá. Vuelvo a la presentación. Ahí. Volvemos. Les decía que muchas veces, debido a la violencia que ocurre, con que ocurren estas erupciones, se producen shocks supersónicos. Es decir, el magma sale con mucha velocidad, una velocidad superior a la velocidad del sonido. Eso comprime el aire que está en la atmósfera,
y genera entonces una onda expansiva, que pueden ser registradas muchas veces en sismómetros, ¿verdad? Que captan estas ondas. El color se ve un poco raro. ¿Se ve mejor ahí? Ahí sí. Genera entonces estos shocks atmosféricos supersónicos. Aquí estamos viendo otro ejemplo, por ejemplo, en el caso del volcán Lascar, después de la erupción del 93, ha tenido múltiples erupciones. La última ocurrió el año pasado, me parece, pero son erupciones de este tipo, muy, muy cortas. Entonces aquí se empieza a las 10:40, se forma una columna eruptiva que alcanza el orden de 5 kilómetros, pero a las 11:15 ya ha bajado bastante la intensidad y prácticamente la erupción ya terminó. El volumen aquí emitido es muy, muy bajo, pero pueden generar, digamos, la expulsión de material balístico a más de 5 kilómetros de distancia, ¿sí? Dada la característica de este tipo de erupción, es más fácil predecirlo también, ¿no? Oye, hay mayores antecedentes, por ejemplo, como lo que conversamos en el terreno. De hecho, te diría que es lo contrario. Como son erupciones que se acumula el exceso de presión en niveles muy superficiales del volcán, tiene muy poco aviso, con muy poca antelación, y de hecho eso hace que sea muy difícil predecirlas con exactitud. Hay un caso famoso, allá por los años, no recuerdo si fue años 80 o 90, parece que 90, estaban haciendo un congreso de gases en Colombia, en el volcán Galeras. En Galera es un volcán bien conocido, que se caracteriza por estas explosiones vulcanianas. Y el día intracongreso iban a medir al cráter gases, dentro del cráter. Estaba monitoreado el volcán con los niveles de gases, qué sé yo, y los niveles de gases no mostraban nada raro. Así que creyeron que estaban seguros, fueron adentro del cráter, y justo ocurrió una explosión vulcaniana. Murieron varios volcanólogos, desaparecieron, nunca se encontraron sus cuerpos, pero vaporizados. Básicamente porque no... Bueno, fueron poco cautos, creo yo. No era recomendable meterse dentro del cráter, en un volcán activo con este tipo de erupciones, por más que los indicadores señalen que no hay nada. Pero te pone un poco de relieve lo poco predecibles que son. No es como, por ejemplo, las erupciones plinianas, que típicamente tienen digamos, una construcción de la etapa en que hay sismicidad y deformación, un increciendo de todos los indicadores. Muchas veces. En este caso es más difícil, diría. Más difícil. Lascar acá estábamos viendo. Acá se ve entonces un poco lo que les decía. Estamos viendo aquí velocidad de salida del material y aquí estamos viendo el contenido de gases. Estas curvas que aparecen acá de 10 megapascales, 3 megapascales, 1 megapascal, es la resistencia que tiene el material, el magma en este caso. Básicamente la sobrepresión que hay que alcanzar para romper digamos, esa cubierta, ese tapón que está en la parte superior, que es del orden de 1 megapascal, ¿ya? 1 megapascal, 10 megapascales más o menos. Entonces aquí está el rango de las vulcanianas, y que eso hace que alcancen velocidades tan altas, ya de 300 o 400 metros por segundo. En las de Stromboli, las erupciones strombolianas, la resistencia del magma es básicamente un líquido, así que es mucho más bajo. Vamos a ver después el mecanismo, que tiene algunas semejanzas, porque en las erupciones strombolianas son básicamente las burbujas que llegan a la superficie y rompen la superficie, pero esa superficie del magma está líquida, tiene una resistencia muchísimo más baja, 0,1 megapascal o menos, y eso hace que las velocidades de salida sean mucho menores y sean mucho menos violentas. ¿Ya? Entonces la resistencia que tiene este tapón en la parte superior, de alguna manera explica estas altas velocidades que alcanzamos en las erupciones vulcanianas. Algunos de los depósitos asociados, fíjense este cráter que se ve acá, en el volcán Lascar, es básicamente un cráter de impacto de una bomba balística, lanzada por la erupción de 1990, ¿ya? A 5 kilómetros de distancia, ¿ya? Eso marca un poco la violencia
que tienen este tipo de erupciones. Aquí estamos viendo un fragmento. Este fragmento es típico de las erupciones vulcanianas. Ese es un fragmento que se llama fragmento tipo corteza de pan. ¿Ya? Corteza de pan, como el pan, ¿verdad? La corteza cuando se rompe, a veces cuando está calentito, ¿verdad? Y se rompe un poco la parte externa del pan. ¿A qué se debe? Bueno, este bloque, al momento de ser formado, ¿verdad? Y expulsado, aún tiene gases en su interior. Los que no escapan tan fácilmente porque básicamente la viscosidad que tiene el magma impide que escapen de manera tan rápida. El fragmento, ¿verdad? Sale a la superficie, ya a presión atmosférica, el gas se expande en el interior y finalmente logra romper la corteza que tiene este fragmento, corteza que ya está enfriada. Y por eso se genera, ¿verdad?, un fracturamiento frágil. ¿Verdad? Y ya esa textura entonces típica, un fragmento denso, pero fracturado por esa forma, corteza de pan, típico de las erupciones vulcanianas. Las erupciones vulcanianas también pueden generar entonces depósitos de caída y también pueden generar flujos piroclásticos. La columna también puede colapsar muchas veces. Pero, fíjense acá, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo del, en este caso, el Suffler Hills, en la isla de Montserrat, este volcán que estuvo en erupción entre 1995 y el año 2010. 15 años de erupciones vulcanianas principalmente. Fíjense el depósito de caída. Aquí está expresado esto en, estos son milímetros, ¿ya? Milímetros. Acá fíjense, 8 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro, y fíjense la escala, 2 kilómetros. 2 kilómetros, pues aquí en unos 5 kilómetros tengo apenas 1 milímetro. Compárenlo con las plinianas. Las plinianas teníamos todavía 10, 20 centímetros ya a cientos de kilómetros de distancia. Eso para poner un poco de relieve la diferencia de magnitud que hay en estas erupciones, mucho más pequeña. Y aquí estamos viendo los flujos piroclásticos, cómo avanzaron aquí por la isla, llegando en muchos casos a la orilla del mar. ¿Ya? Creo que tenía otro video que les quería mostrar. A ver, déjame ver si lo encuentro. Buscando. Suffler Hills, Montserrat, acá está. Aquí estamos viendo entonces una erupción típica vulcaniana de las que ocurrieron en este volcán. Una columna no muy alta, unos 5 kilómetros de altura. Y aquí se ve también interesante, fíjense cómo en la base de la columna hay una parte que está colapsando, ¿ya? Y formando flujos piroclásticos. Fíjense ahí cómo va avanzando. Ahí va avanzando el flujo piroclástico. Entonces también podemos tener asociados depósitos de caída, flujos piroclásticos, y muchas veces también estas erupciones están asociadas a la extrusión de domos, ya como es un ascenso más bien lento del magma, entonces enfría, genera sobrepresión, y finalmente ocurre una erupción explosiva. Bueno, después la erupción puede continuar, pero una vez que ya se rompió el tapón y ocurre esta primera fase explosiva, puede seguir ocurriendo la emisión de magma, pero ya en forma efusiva, en forma de domo, por la alta viscosidad que tienen estos magmas. ¿Ya? Entonces no se restringe solamente a, o más bien están asociados también a erupciones efusivas, estas erupciones vulcanianas. Los depósitos asociados entonces son distintos. Son de menor magnitud. Ya estamos viendo aquí en este mapa los depósitos son muchísimo más delgaditos. Pero también tiene otras características. El mismo hecho de que sea una explosión muy violenta en el interior del conducto hace varias cosas. Por un lado, la proporción de líticos puede ser muy alta. Entonces, las erupciones vulcanianas típicamente tienen un contenido de líticos mucho mayor que, por ejemplo, en el caso de las erupciones lineares, en que domina el material juvenil. De hecho, aquí puede dominar muchas veces el material lítico por sobre el juvenil. Por otra parte, como son erupciones muy, muy
violentas que ocurren por la destrucción de este tapón, hace que el material piroclástico sea muy fino. ¿Ya? El material fino puede ser muy, muy importante en cuanto a la proporción total de los clastos emitidos. Entonces, material fino, mucha proporción de líticos comparado con las erupciones plinianas, y también como son erupciones discretas, los depósitos de caída asociados muchas veces están estratificados en varias unidades. Ya no como la pliniana, que era un pulso principal, las vulcanianas típicamente están divididos en varias subunidades, los depósitos resultantes. Pasemos a lo que son las erupciones estrombolianas y hawaianas. Las erupciones hawaianas y estrombolianas están asociadas exclusivamente a magmas poco viscosos, o sea, principalmente magmas basálticos. Ya los magmas basálticos típicamente son emitidos en erupciones de tipo estromboliana y hawaiana, o también en erupciones exclusivas. Estos dos tipos de erupción son muchas veces motivo de confusión entre cuál es un estilo y cuál es el otro, ya que tienen mucha semejanza y muchas veces la transición no es tan clara entre uno u otro estilo. ¿Cómo definirían ustedes una erupción estromboliana y una hawaiana? De hecho, muchas veces los mismos geólogos se confunden y no lo tienen muy claro. Tal vez en geología general, si no lo hicieron conmigo, se lo explicaron mal. ¿Quién hizo geología general conmigo? Sí. Ya, ustedes saben la diferencia entre estromboliana y hawaiana. Porque muchas veces, ¿verdad? Se dice, ok, las hawaianas son erupciones más tranquilas, más menores, después en grado de explosividad vienen las estrombolianas, después las vulcanianas y después las plinianas. Bueno, eso no es así. ¿Ya? No es así. De hecho, por ejemplo, aquí puse un paper, este es un paper del 2016, y que dice, ¿verdad? Stronger or longer, o sea, decir, más fuerte o más prolongada, discriminando entre los estilos eruptivos hawaianos y estrombolianos. ¿Ya? De hecho, aquí plantea justamente que, aquí estamos viendo un gráfico de duración de las erupciones, y aquí la masa emitida, y estas pendientes que se ven acá, corresponden a la tasa eruptiva calculada. Entonces las estrombolianas son este conjunto de datos que están acá, mientras que las hawaianas son estas de acá. Es decir, las hawaianas tienen una mayor duración, un mayor volumen y una mayor tasa eruptiva, mientras que las estrombolianas son erupciones muy, muy cortitas, son erupciones discretas, con menor masa emitida y con una tasa eruptiva también menor. ¿Ya? O sea, es decir, en general, las erupciones hawaianas son más potentes y más voluminosas que las erupciones estrombolianas. ¿Ya? A diferencia, como les decía, de lo que muchas veces se enseña, que es al revés. Lo que pasa es que la confusión está en que, diría yo, sobre todo con las hawaianas, ¿ya? Porque el estilo hawaiano se define muchas veces de varias maneras. Por ejemplo, este es un clásico, aquí estamos viendo una fuente eruptiva, esta fuente que puede alcanzar muchas veces varios cientos de metros, es típica actividad hawaiana, ¿ya? Que es bastante voluminosa, bastante violenta en cuanto a la tasa eruptiva, pero también se define muchas veces como hawaiano estilos como estos de acá, que son básicamente efusivos, prácticamente, en que tenemos una fuente muy, muy bajita, de unos pocos metros, y que todo este material rápidamente se convierte en un flujo de lava. Entonces, por eso muchas veces se dice hawaiana efusivo. Entonces, se fijan, hay una cierta confusión. Hay como más de un estilo en realidad asociado a lo que es hawaiano, en este caso. Y lo mismo pasa con la estromboliana. Bueno, ¿cómo podríamos definirla entonces? Bueno, una erupción hawaiana es básicamente entonces una erupción explosiva asociada a un magma basáltico, en que típicamente se forma una fuente eruptiva que puede alcanzar varios cientos de metros, y es una erupción continua. Es decir, podemos hacer una analogía con las erupciones plinianas. Las plinianas y las hawaianas son erupciones continuas, prolongadas en el tiempo, que pueden durar varias horas o días. En cambio, por la estromboliana, podemos hacer la analogía con las vulcanianas.
Las estrombolianas también son erupciones discretas, de corta duración, y por lo tanto de bajo volumen emitido. ¿Ya? Son discretas, son rítmicas, pueden ocurrir muchas explosiones en poca cantidad de tiempo. Esa es la diferencia principal. Ahora, dentro de cada estilo hay varias, podríamos decir, varias variaciones, varias digamos, subestilos. Aquí estamos viendo, déjeme mostrárselo mejor primero, con un par de videos, para que nos quede más claro. Veamos primero estilo estromboliano. A ver, esta de acá. Bueno, estromboliano viene del Stromboli. El Stromboli es una pequeña isla en el Mediterráneo, un volcán muy activo. Y fíjense ahí, ahí tenemos una explosión estromboliana que duró un par de segundos. Y eso sería todo. ¿Se fijan? Duró un par de segundos, una explosión estromboliana. Ahora, eso se repite en el tiempo. En el Stromboli ocurren estas explosiones cada 5 o 10 minutos. ¿Ya? Ahí hay otra. ¿Se fijan? Podríamos decir que el típico estilo estromboliano, justamente del Stromboli. De noche se ve mejor. Se ve más la incandescencia. Fíjense ahí está más oscuro. Entonces, erupciones discretas, cortas en el tiempo. Bueno, a veces no son tan cortas, estas son apenas de un par de segundos. A veces el estilo estromboliano dura un poco más. O estas explosiones son tan continuas una detrás de otra, que son casi continuas. Por eso les digo que es difícil, porque hay el límite entre una y otra es difuso. Pero fíjense entonces lo que les quiero decir, erupciones discretas, cortas en el tiempo, acotadas en cuanto a volumen. Veamos entonces ahora el estilo hawaiano. ¿Sí? ¿En qué se distingue entonces de una vulcanía? ¿Ah? ¿En qué se distingue de una vulcanía? Sobre todo que la energía liberada es mucho menor. ¿Ya? Fíjate que no alcanza en ese caso a formar columnas eruptivas. El magma es mucho menos viscoso. Pero podríamos decir, claro, uno podría decir que es como un escalamiento de menor energía, asociado a que el magma es menos viscoso. Una hawaiana ahora. A ver. Exacto. La vulcaniana, como les decía, tiene mucho lítico, material muy fino. La estromboliana es 100% magmática. ¿Ya? Prácticamente no tiene líticos en la composición. ¿Qué quería buscar? Una hawaiana. Esta. A ver. De Hawái. 1959-60. Se fijan en una erupción mucho más continua. En ese caso tenemos ahí una fisura que está haciendo erupción. Y lo que le decía, la típica fuente es hawaiana. Ahí. Ese es el típico estilo hawaiano. Mounting up to 1,700 feet high presents a spectacular sight indeed. Lake eruptions are generally of larger volume than summit eruptions. This one yielded 160 million cubic yards of lava and built up a massive cinder and pumice cone. Ahora, también muchas veces la conclusión es que todo ese material que está cayendo cae muy cerca de la fuente eruptiva. By February 8, only a gas-charged cinder jet roars from the dying vent. And by February 18, the eruption was over. Where formerly there were farms, now all is a barren waste, covered with tens or hundreds of feet of lava flows and volcanic debris. Entonces, técnicamente no es una erupción efusiva, pero que sí forma un flujo de lava. Entonces, ahora ustedes me pueden decir, por ejemplo, la erupción del Villarrica, el 2015, ¿qué estilo fue? Ahí estamos viendo la erupción del Villarrica.
¿Cuál, perdón? Hawaiano, claro, un estilo hawaiano. Típico hawaiano, también con una columna, una fuente de lava ahí, como la que vimos en el ejemplo anterior. Ahí está grabando, mira. Y ahora díganme este otro estilo. Les voy a mostrar uno que grabé en Islandia. Creo que este de acá. Ese es el volcán Eyjafjallajökull. Bueno, efectivamente, como dice discreta, pero es casi continua la actividad. Ahí ya es un poco más difuso decir cuál es. Yo diría que es más bien estromboliano en ese caso. Pero a diferencia de lo que veíamos en Stromboli, aquí las explosiones son mucho más seguidas, una detrás de otra, que hace que casi sea un estilo hawaiano. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil, si se fijan. Volvamos a la presentación. Bueno, hay sí otras diferencias que a veces se ven también. En el estilo estromboliano, podemos ver aquí el ejemplo del Lonquimay, en el sur de Chile, en el año 88 hasta el año 90 en realidad. Esta publicación era cuando todavía no terminó la erupción, por eso aparece 89, pero fue hasta el 90. Esta fue una erupción de largo aliento, más de un año de duración, de estilo estromboliano. Durante las erupciones estrombolianas, los productos emitidos, de nuevo un depósito de caída también, que muchas veces también forman un cono piroclástico. Los conos piroclásticos, como los que veíamos en Caburga, por ejemplo, son uno de los productos típicos de las erupciones estrombolianas, que están constituidas por múltiples pulsos, también como lo veíamos en el primer día, cuando fuimos a ver esos depósitos de caída. Son múltiples pulsos que cuando estamos en la fuente misma forman un cono piroclástico, ¿ya? En que la altura o el espesor decae rápidamente, porque no tienen una dispersión muy, muy grande. Aquí en el Lonquimay, en los primeros días, era más bien una especie de dique de aproximadamente 400 metros de longitud. Fíjense que aquí se ven dos fuentes de donde está saliendo el material, pero que después coalescieron a un único centro principal, ¿ya? Que fue donde se empezó a formar el cono. Aquí estamos viendo las primeras etapas de formación de este cono piroclástico, y como veíamos anteriormente, se formó también un flujo de lava. Entonces, los flujos de lava también son comunes, tanto en las hawaianas como en las estrombolianas, y que son producto de la eliminación de todo el material que, una vez aterrizado en superficie, coalescen y forman entonces un flujo de lava. ¿Ya? Aquí estamos viendo el crecimiento de este cono piroclástico, que alcanzó aproximadamente 200 metros de altura en aproximadamente 5 meses. ¿Ya? La erupción duró un año, finalmente, pero después de los 5 meses ya creció muy, muy poquito, porque digamos, la intensidad de la erupción disminuyó de manera considerable. Aquí estamos viendo el depósito de caída del cono Navidad. Fíjense la escala, esos son 10 kilómetros. Y aquí estamos viendo el espesor en centímetros, 20 centímetros alrededor del cono. Pero fíjense, nos alejamos apenas unos 10 kilómetros y ya tenemos un depósito de solamente 4 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro, 0,5 centímetros. Hoy en día, si ustedes van acá, van a ver el cono es bastante bonito, está intacto, pero el depósito de caída ya se ve solamente aquí en la parte cercana, el resto también ya está erosionado, no se ve mucho.
Ahí estamos viendo los depósitos también asociados típicamente. ¿Ya? Esta era este era un volcán en Alaska, este depósito. Estamos viendo ahí las distintas... debería poner una de las fotos mías, porque también tomé fotos de la erupción que veíamos en el video anterior, que se ve lo mismo. Bueno, una zona muy fría, caía nieve habitualmente durante la erupción misma. Entonces se iban intercalando niveles de nieve y los niveles de caída durante las erupciones, los periodos de actividad más intensa. Entonces, las estrombolianas típicamente ocurre esta sucesión, esta intercalación de depósitos de caída, porque son erupciones discretas, que en este caso queda bastante bien marcado porque también se intercalaron ahí niveles de nieve. Pero son niveles muy, muy finitos. ¿Ya? Aquí apenas de 1 centímetro y ahí estamos a menos de 5 kilómetros del volcán. Compárenlo nuevamente con las plinianas. Las plinianas teníamos metros de espesor a la misma distancia. ¿Ya? Aquí apenas centímetros, porque nuevamente el volumen también es mucho menor que en las erupciones plinianas, si las comparamos. En las hawaianas, entonces, tenemos una fuente eruptiva, muchas veces continua, a diferencia de las estrombolianas, que son discretas, que pueden durar varias horas o días, ¿ya? Aunque, como les decía, un poco la confusión es porque también se le llama estilo hawaiano cuando tenemos muchas veces estas fisuras que están emitiendo con baja intensidad el material. Entonces esto es básicamente casi una erupción de tipo efusiva. ¿Era alarma? Prueba, parece. No pasó nada. Estamos viendo un ejemplo acá en Chile. La erupción del Villarrica en el año 71, por ejemplo. Fíjense esa foto. Nosotros estuvimos parados ahí arriba de la lava, ¿se acuerdan? Cuando nos subimos a esa rampa de madera, donde está el amigo que conocimos. Esta era la lava. Ahí se ve cuando iba avanzando, ¿ya? Por el Chayupén. Y aquí estamos viendo la típica fuente de 600 metros de altura sobre el volcán. Y esta es la erupción del 2015, también lo mismo. Aquí está un poco lo que les decía, la diferencia. Entonces, de acuerdo a este paper del 2016, la diferencia o el criterio sería básicamente la duración. Fíjense que las estrombolianas que están acá durarían menos de 300 segundos. ¿Cuántos son 300 segundos? Son 5 minutos. Menos de 5 minutos, mientras que las hawaianas durarían mucho más. Incluso hasta, estos son segundos, día a las 6, un día tiene 86.400 segundos, o sea, casi día a las 5. O sea, ahí más o menos está el límite de un día, desde 1 a varios días, ¿ya? La masa eruptada también es mucho mayor. En las hawaianas, fíjense que nos movemos del orden de día a la 9, día a la 10 kilogramos. Las estrombolianas son día a la 5, día a la 3. O sea, varios órdenes de magnitud de diferencia. Y las tasas eruptivas también. Tasas eruptivas de día a las 6 kilogramos por segundo para las hawaianas, día a la 2, día a la 4 para las estrombolianas. Y aquí estamos viendo un ejemplo de Hawái con la altura de esta fuente eruptiva. Entonces aquí alcanza el máximo, casi 600 metros, y después va disminuyendo, se mantiene más o menos estable en los 300 metros, hasta que finalmente decae a 0. Y la duración, fíjense que aquí alcanza el pic más o menos a los 60 minutos, hasta los 160, o sea, duró más o menos 100 minutos. O sea, este episodio de fuente eruptiva fue más o menos de 1 hora, en este caso para esta erupción hawaiana. Aquí estamos viendo también el caso del Hugo, un cráter del, ¿qué era, el cráter del Kilauea, durante 1986, los distintos eventos eruptivos que ocurrieron en este caso. Y aquí estamos viendo también algunas diferencias, ¿ya? Muchas veces la composición del magma es similar para el caso hawaiano y estromboliano, pero pareciera haber una cierta tendencia en que en las erupciones hawaianas la viscosidad es bastante menor, como ocurre justamente en Hawái, ¿ya? Y eso genera algunas diferencias. Una de las diferencias es, por ejemplo, lo que estamos viendo acá. Este material se llama reticulaita, material piroclástico. Ahí estamos viendo una imagen, un microscopio electrónico, me parece, en que se ve que la porosidad o la vesicularidad es del orden del 98%. O sea, es extremadamente liviana, es muy frágil, ya porque fíjense ahí
digamos, estas fibras del magma solidificado son muy finitas, se rompen muy fácilmente. Eso se debe a que como el magma es tan poco viscoso, las burbujas se pueden expandir libremente y ocupan prácticamente todo el espacio, ¿ya? La reticulita. También, como el magma es muy poco viscoso, muchas veces se forma esto. ¿Saben cómo se llama esto? Exacto, los pelos de Pele, la diosa que habita debajo de los volcanes en Hawái, los pelos de Pele. Son fibras, ¿verdad?, de magma que se estiran tanto porque es muy poco viscoso y forman esta textura con forma de pelo. ¿Y estas cómo se llamarán? ¿Estas que están acá? ¿Ah? Lágrimas de Pele. Estas son las lágrimas de Pele también. Está con forma de gotitas, muy poco viscoso. Profesor, ¿Sí? eso que tiene ahí también abajo, o sea, el primero que nombró eso también es liviano. ¿Esto de acá? Sí. Sí, extremadamente liviano. Sí. Y muy frágil, se rompe casi al toque. Bueno, está la pregunta entonces también, ¿qué es lo que marca que una erupción sea hawaiana o estromboliana? ¿Ya? Y hay al menos dos teorías o dos hipótesis para explicar esta diferencia. La primera hipótesis, o la primera teoría, hace referencia a la velocidad de ascenso. Y nos dice que para las hawaianas, la velocidad de ascenso, que es lo que estamos viendo aquí en el eje Y, tiene que ser elevada. Y si la velocidad de ascenso es baja, es estromboliana. ¿Por qué? Porque dicen que el estilo hawaiano es básicamente el régimen disperso. Es decir, que el magma asciende, fragmenta, y ocurre una erupción explosiva, similar a las plinianas, pero de mucha menor intensidad por la baja viscosidad del magma, etc. Entonces, si hay alta velocidad, el magma no desgasifica, fragmenta, y tenemos una erupción hawaiana, una fuente de lava como la que vimos anteriormente. Pero si la velocidad es más lenta, permite que el magma, las vesículas, las burbujas del magma comiencen a coalescer de manera importante y forman este régimen que se llama el régimen slag, ¿verdad? Que haríamos en las láminas de la clase anterior, y que se forman burbujas muy grandes que ocupan todo el ancho del conducto, y estas burbujas, al llegar a la superficie, son las que explotan y generan entonces las erupciones estrombolianas. Entonces sería una diferencia de velocidad. Si la velocidad es lenta, las vesículas coalescen, las burbujas coalescen, y llegamos al régimen slag estromboliano. Si la velocidad es rápida, no hay coalescencia, ocurre más bien fragmentación del magma, tenemos una erupción de tipo hawaiano. Esa es la teoría, ¿ya? La otra explicación es que en el caso estromboliano, en la cámara magmática, se forma una acumulación de los volátiles aquí en el techo, como se ve, se forma una especie de espuma, foam, le llaman, básicamente con mucha acumulación de burbujas, hasta que finalmente estas burbujas se liberan, formando esta burbuja grande que se ve acá, y que es la que explota al llegar a la superficie. Es decir, para las erupciones estrombolianas, tendríamos la acumulación de volátiles, con la expulsión finalmente esta, y las explosiones entonces estrombolianas. La acumulación de volátiles en el techo de la cámara magmática. Esa sería como la diferencia. Se han hecho experimentos también. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, tenemos este es un aceite, un análogo, una viscosidad muy baja, 0,1 pascal segundo, y cuando la velocidad es muy baja, se forma el régimen anular. Tenemos la gran burbuja aquí ocupando todo el centro del conducto, y el líquido está rodeando las paredes. En cambio, si aumento la viscosidad a 1 pascal segundo, se aumenta un orden de magnitud, se forma el régimen slag, con las burbujas discretas, que serían las que al llegar a la superficie generan las explosiones estrombolianas. Es decir, aquí estos experimentos sugieren que las viscosidades podrían también ser importantes entre uno u otro régimen. Creo que ya estamos en la hora, ¿sí? ¿Sí? Sería aquí en este caso, en estos experimentos, baja viscosidad. En el otro caso, cuando veíamos acá, dicen que no hay régimen anular, que el régimen hawaiano sería más bien disperso, con fragmentación, y el estromboliano sería el slag. No habría régimen anular.
Lo que pasa es que también no lo observamos. No tenemos observaciones de qué es lo que está pasando en el conducto para ver qué régimen es. Entonces, por eso son hipótesis. Ok, llegamos hasta acá. Entonces, hasta acá entraría en el